buenos días para todos. Un saludo muy especial al auditorio, a la mesa del Observatorio por la Transformación de la Salud, al señor personero del municipio de Medellín, a los compañeros del panel, al magistrado Iván Palacio, a los compañeros del Ministerio de la Salud, al doctor Gabriel Mesa, y a todos los demás. Se fue nuestra representante de la Cámara de la Comisión Séptima. Pero bueno, por alguna circunstancia de la vida, pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes este escenario. Ya saben ustedes que mi formación es la de ingeniero civil, pero hemos tenido la oportunidad estos 4 años de trabajar en la Comisión Séptima y los siguientes 4 también de aportar desde el legislativo nuestra experiencia, nuestro conocimiento y sobre todo nuestra responsabilidad política en mejorar las condiciones del sistema de salud colombiano. Sea lo primero decir que hay muchos elementos que gravitan sobre el sistema de salud. La razón fundamental es la garantía del derecho, y la garantía del derecho, de alguna manera, con la expedición de la ley estatutaria, el sistema ha dado un paso muy importante. Siempre habrá actores, siempre habrá personas, siempre habrá, digamos, grupos que con marcados intereses, la mayoría de ellos colectivos, otros muy particulares, pues ponen sus posiciones y argumentan con alguna razonabilidad la mayoría de los casos. La noticia importante que nos da el doctor Palacio, nuestro magistrado de la Corte, es que la tutela sigue más viva que nunca. Eso es fundamental, porque cuando se estaba tramitando la ley estatutaria, uno de los argumentos de algunos sectores del sistema o de usuarios o de grupos de opinión, digámoslo así, pues planteaban que la ley estatutaria lo que iba era acabar con la acción de tutela, y el legislador se cuidó precisamente de eso, de que eso no fuera un derecho que pudiera ser vulnerado y que tenía que seguir existiendo y tenía que seguir estando vivito y coleando dentro del sistema. Y la sentencia de la Corte sobre la exequibilidad de la ley estatutaria pues nos garantiza que el Congreso de la República hizo un buen trabajo. Hay 2 elementos que quisiera referir también históricos, de historia reciente. A raíz de la declaratoria de emergencia social del 2009 a la que se refería el magistrado Palacio, el Congreso de la República del 2010, digamos, por la declaratoria de inexequibilidad de esa decisión del gobierno anterior, pues hubo necesidad de hacer rápidamente una ley ordinaria que desembocó en la ley 1438 del 2011. Esa ley, desafortunadamente, ha tenido algunos visos de corta temporalidad, y esos visos radican en que desde la expedición de la ley 100 debió haberse hecho hace muchísimos años la ley estatutaria, la que garantizaba el derecho, y a partir de la ley estatutaria había que desarrollar las leyes ordinarias. O sea, primero hicimos la ordinaria, luego modificamos la ley 100, volvimos a modificar la ley 100 y una vez más modificamos, no hicimos una reforma, sino que complementamos y modificamos algunas cosas de la ley 100. La ley 100 como tal sigue teniendo el chasis original de un sistema de aseguramiento en salud que ha sufrido algunas modificaciones, pero el chasis, el fundamento de la ley 100 sigue existiendo. La ley 1438 constaba de unos 140 artículos, consta de ella más o menos, y tenía por decisión del legislativo y el trabajo que hicimos con el gobierno nacional, la necesidad de desarrollar unos 70 artículos
que tenían que desarrollarse a través de la reglamentación. En el Congreso de la República siempre ha habido discusión sobre hasta dónde es el alcance de las leyes y hasta dónde es el alcance del trabajo conjunto entre el legislador y el ejecutivo para desarrollar los derechos o las leyes como tal. Pasó el 2011, pasó el 2012 y una parte muy importante del 2013, tal vez hasta el primer semestre del 2013, y esos 70 y pico de artículos que había que reglamentar, pues se reglamentaron, sin temor a equivocarme, menos de 10, tal vez 4, 5, 6 artículos. Y resultó en el 2013, entre el 2012 y el 2013, la presión de algunos actores también muy importantes para que hubiera una reforma al sistema de salud colombiano. Una reforma planteada de tal manera que algunos actores lo decían, hay que reformar como tal el sistema, hay que acabar con el sistema de aseguramiento, hay que volver al sistema público y la responsabilidad total del Estado sobre el sistema de prestación de servicios de salud en Colombia. Posiciones, digamos, bastante lejos de la realidad o del actual sistema que hoy tenemos. Entonces, ustedes recuerdan las discusiones que hubo, los antioqueños, la Universidad de Antioquia, la mesa de seguimiento al sistema de salud de los antioqueños, muy productiva, muy proactiva, pues hizo bastantes planteamientos, los estudiantes, las comunidades científicas, todos los actores del sistema opinaron constantemente y el Congreso de la República tuvo siempre la tarea de escuchar con atención todos estos actores. En conclusión, la decisión que procedió mientras se tramitaba la reforma de la ley estatutaria y la ley ordinaria que se malogró en el primer semestre del año pasado, fue la decisión de implementar la reglamentación de la 1438. En el Congreso siempre reclamábamos en los debates políticos al Gobierno Nacional, al Ministerio de la Salud, la necesidad de reglamentar el giro directo, la atención primaria, la red de atención de servicios, la necesidad de controlar las afiliaciones, las herramientas de la Superintendencia Nacional de Salud para que, digamos, ejercieran su papel regulador y de inspección, control y vigilancia. Y hoy, a partir del segundo semestre de 2013, a los tiempos de hoy y los que vienen, pues viene un desarrollo de la 1438, ha venido un desarrollo de la 1438 bastante fuerte, la política farmacéutica, la regulación, la relación entre el profesional de la salud y los farmacéuticos, los farmacéuticos, todo esto que estamos viviendo todos los días sucede justamente porque la 1438 implementó todas unas tareas que buscaban o buscan en esa ley mejorar las condiciones y garantizar el derecho de servicio de salud a los colombianos. Aparece entonces la ley estatutaria, y la ley estatutaria lo que hace es garantizar, tiene cosas muy importantes, y es garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos, porque la garantía del derecho fundamental prevalece sobre otra discusión política que se estaba teniendo en aquellos momentos, era que había una prevalencia de la regla fiscal y que por encima de los derechos a la salud estaba primando la regla fiscal, la sostenibilidad fiscal. Y la sentencia en la Corte, que no la conocemos, pero hemos tenido algunos elementos y nos acaba el doctor Palacio aquí también, pues obviamente el mensaje es que por encima de la sostenibilidad fiscal prevalece el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Esa es otra noticia bastante importante y que el legislador se cuidó de que así fuera. Hay otros elementos en la estatutaria que son también importantes, por ejemplo la prohibición de negar servicios por razones económicas, que es otro reclamo de los ciudadanos, porque los excluidos, los pobres, las madres cabeza de hogar, los desplazados, los adultos mayores, los niños, todas el recorrido por algunos sectores de la población que nos decía el doctor Palacio, pues tienen garantizado obviamente su derecho a la salud, o por lo menos acceder al sistema
en condiciones razonables en el primer nivel, y obviamente habrá que hablar de ahí para adelante en este espacio. Otro elemento fundamental en la estatutaria es el privilegio, digamos, lo que uno llama comúnmente el todo incluido. En la salud, doctor Carlos Mario, ahora viene un tema de las inclusiones. Todo incluido es muy importante porque, digamos que lo que viene en desarrollo de las inclusiones y las exclusiones es fundamental para la garantía del derecho, pero sobre todo queda pendiente allí un desarrollo, un arreglo institucional, un arreglo legal para definir cómo es el mecanismo de participación de los actores sociales en la construcción de las exclusiones, que son más importantes que las inclusiones. Pero las exclusiones, obviamente, tendrán que tener su razonabilidad con la participación de las sociedades científicas, de los actores de la salud, absolutamente todos los actores de la salud, y eso es lo que, digamos, está puesto en el radar de los actores o del sistema. ¿Cómo va a ser la participación de los actores de la salud en la definición de las exclusiones que consecuentemente traerán cuáles son las inclusiones? Entonces, me parece que lo que va a gravitar en los próximos días a partir del conocimiento de la sentencia y la necesidad de hacer algo institucional va a ser cómo va a ser el procedimiento de la participación técnico-científica y de carácter público de las inclusiones y las exclusiones. El derecho fundamental, la garantía del derecho fundamental, también pasa por un mandato que desafortunadamente en Colombia hay que hacerlo así. Lo lógico sería que no fuera un mandato legal, lo lógico sería que la sociedad lo entendiera y lo interiorizara así, pero hay que ponerlo en la ley, y está en la ley. El derecho fundamental se garantiza con las acciones de promoción, de prevención, de acciones paliativas, de atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas. La ley estatutaria se cuida de que eso quede taxativamente expresado en la ley, y así se hizo por parte del legislativo. Entonces, digamos, es otro elemento fundamental en la respuesta a algunas de las preguntas que nos hacían de qué ganan los ciudadanos con la ley estatutaria. Y obviamente otra cosa que también queda en la ley y que necesariamente haya que hacerlo también por la condición social nuestra, por nuestra condición cultural, pues en la ley hubo necesidad de garantizar la autonomía de las decisiones del profesional de la salud. Una queja recurrente es que el médico general, el médico del primer nivel, se volvió un médico remitente hacia otros niveles de servicio o de atención en salud, y el médico, digamos, del primer nivel no tiene posibilidades de resolutividad, y se creó una desconfianza también dentro del sistema. Aquí todos somos responsables de muchas desconfianzas, y es otro elemento que hay que trabajar, y hubo necesidad de garantizarle a los profesionales de la salud que pudieran tener posibilidades de hacer un buen diagnóstico y de garantizar un buen tratamiento sobre la base de una autorregulación de la ética y de la racionalidad. El Ministerio, nos acaba de decir nuestro compañero del Ministerio, que el Ministerio va a trabajar en los próximos meses también sobre el tema de la racionalidad de la autonomía médica. Desafortunadamente hay que poner la ley en la reglamentación, y sobre todo cuidar las relaciones transparentes que deben haber entre el profesional de la salud y los demás actores, digámoslo así, por no redundar más. Entonces, digamos que están dados los elementos, pero hay un gran tema que poco se toca y que yo creo que es fundamental. Hay un postulado que dice que no hay sistemas buenos ni malos, y puede aplicarse a cualquier sistema, digamos, en Colombia o en el mundo. Y cuando se trata de derechos o se trata de servicios públicos, cualquier servicio público que sea, el servicio público fundamental de la salud es un derecho de los colombianos, pero que no ha funcionado porque en nuestro criterio, y aquí asumo mi responsabilidad, hemos adolecido un verdadero sistema de inspección, control y vigilancia. Yo creo que
que el sistema perdió confianza y el reto es recuperar la confianza. Los ciudadanos en Colombia no tenemos confianza en el sistema de salud, pero los actores del sistema entre ellos mismos se perdieron la confianza. No hay confianza de la IPS en la EPS, no hay confianza de la EPS en el pagador, no hay confianza entre actores. El médico o el profesional de la salud no tiene confianza ni en su propia IPS para la cual trabaja. Todo se volvió una dificultad porque todo el mundo se desbordó. Desde la misma creación de la Ley 100 hubo desbordamientos. Los recobros, por ejemplo, fueron un tema que se volvió perverso, ¿sí? Digamos que hacía 1 año, 2 años, 3 años, se planteaba, por ejemplo, que la deuda de las EPS hacia las IPS o las deudas por cobrar de las IPS ascendían a 11 billones de pesos. Y las EPS decían, no, es que la deuda que nosotros tenemos con las IPS no es sino de 3 billones de pesos. Una diferencia de 5, 6 o 7 billones de pesos entre lo que dice un actor y lo que dice el otro, cuando las relaciones tenían que ser transparentes y las relaciones tenían que ser diáfanas, las relaciones tenían que ser, digamos, reales. Y la IPS dice, es que ahí me deben 3 billones de pesos, decían las IPS, pero entonces nadie sabe cuánto es lo que le debían las IPS a los proveedores de sus servicios. Entonces se perdió la confianza y la IPS le cobraba a la EPS 3 veces lo que le debía, a ver si le pagaba una tercera parte y con eso salvaba sus estados financieros. Y la EPS le cobraba al FOSIGA 2 o 3 veces lo que era real, a ver cuánto le glosaba, a ver si efectivamente le cobraba su dinero. Y entonces, obviamente, la responsabilidad del sistema del desbordamiento, una responsabilidad muy grande de esto tiene que ver con la adolescencia o la falta de un verdadero sistema de inspección, control y vigilancia. La 1438 le entregó herramientas al sistema de salud, le entregó herramientas a la superintendencia, dijo, le pusimos más recursos a la superintendencia y le dimos un mandato para que pusiera digamos, hubiera un espacio, una presencia en las regiones de la superintendencia, y hoy, casi 4 años después de la ley 1438, apenas están generando algunos elementos de presencia de la superintendencia. No sé si en Antioquia ya crearon la regional, creo que sí, si no estoy mal, de la superintendencia de salud, pero obviamente no es solamente la creación de la regional, sino la posibilidad de ser resolutivo y garantizar que haya una transparencia en la relación entre el prestador y el pagador. Esa es una decisión que tiene que tomarse, que tiene que hacerle un seguimiento y un verdadero control social. ¿Cuál es el papel de la superintendencia? La superintendencia no se puede dedicar exclusivamente a administrar las EPS que interviene. En eso están concentrados en SaludCo, están concentrados en un poco de tareas que tiene que estar haciendo, pero no, todavía, por lo menos no se hace evidente, seguramente lo están haciendo, no se hace evidente el papel de auditor, el papel de interventor, el papel de entidad que garantice, magistrado Palacio, la garantía, digamos que los colombianos accedan al derecho fundamental de la salud en condiciones de transparencia, en condiciones de inclusión, en condiciones de equidad. Entonces, digamos que esa es una tarea fundamental. Nos preguntan sobre la sostenibilidad financiera del sistema, y entonces aquí hay otros elementos. Por ejemplo, hemos escuchado recurrentemente que la plata, los dineros del sistema son suficientes. Y nadie puede demostrar si es verdad o no, pero son 40 y pico billones de pesos que fluyen sobre el sistema. Y si usted divide los 40 y pico billones entre el número de colombianos, pues entonces la cuenta de servilleta dice que nos toca 1 millón de pesos por colombiano para tener nuestro derecho a la salud, a la salud en un año. Y sin embargo hay problemas de acceso, problemas de barreras de acceso, problemas de resolutividad, problemas de rehabilitación de las secuelas de la enfermedad, problemas de atención
eficiente en el sistema. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Y lo que puede estar pasando es efectivamente que hay ineficiencia y seguramente todavía muchísimos vicios o muchísimas acciones de corrupción dentro del sistema. Se están haciendo cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la ley estatutaria define la necesidad de que haya unas exclusiones, por ejemplo, las exclusiones cosméticas, las acciones científicas no aprobadas en las acciones que no tengan evidencia científica, los servicios que se prestan en el exterior, etcétera. Entonces, digamos que allí podría haber una recuperación de algunos recursos. Obviamente, habrá siempre una discusión, y para eso es importante la tutela, una discusión sobre si una acción cosmética o una acción de esta característica tiene evidencia sobre la necesidad de preservar la vida del ciudadano, del usuario, del paciente. Ahí habrá siempre una discusión que resolverá la acción de tutela, seguramente en algunos casos. La política de control de la regulación de precios de los medicamentos, la acción comparativa de los precios de los medicamentos con precios internacionales, la aparición o la reglamentación, el decreto que sale sobre los medicamentos de síntesis química y los biotecnológicos y todo este tipo de acciones que está trabajando el Ministerio de la Salud y la Protección Social, pues redundarán, por ejemplo, en que se disminuyan los recobros, porque cuando se plantea que hace 2 años había recobros por más de 2 billones de pesos anuales, hoy los recobros se espera que sin detrimento del acceso a la salud de los colombianos, pues esos recobros disminuyan a 300, 400 mil, 500 mil millones de pesos, y además esos recobros tendrán que disminuir en la medida en que se iguale el plan obligatorio y haya inclusiones generalizadas en todo el sistema para que evitemos el tema de los recobros perversos o mejor, evitar los pagos perversos dentro del sistema. Así que uno esperaría que en una acción, obviamente, hoy repito, recabo sobre esto, una acción de inspección, vigilancia y control real, eficiente, transparente, responsable, pues obviamente se recuperen recursos que están flotando en algunos actores no sanos dentro del sistema y que permitan que haya garantía de acceso a los servicios de salud de los colombianos. Así que digamos que con estas acciones pues se vuelve fundamental la posibilidad de mejorar el sistema de salud colombiano. Y para terminar quisiera recalcar en unos temas que son importantes. Siempre quiso el legislador, y así lo plasmó en la 1438, y es el fundamento de la sostenibilidad del sistema, es en hacer una verdadera política de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Los famosos, ¿cómo se llama? Los complementarios de la salud. Recuerden que yo soy ingeniero civil. La buena práctica saludable, los hábitos saludables, la vivienda, el agua potable, los servicios de evacuación de aguas servidas, esos elementos condicionantes, los condicionantes de la salud, pues obviamente tendrán que pasar por una política transversal de todos los actores del sistema, porque al final en una sociedad más justa lo que debería hacer es que la gente tenga que acudir menos al sistema de salud y más a servicios complementarios de carácter social, de carácter de servicios públicos esenciales para los colombianos. Si hay acceso al deporte, si hay acceso a buena vivienda, si hay acceso a agua potable, si hay acceso a hábitos saludables, si hay acceso a detección temprana de enfermedades de alto costo, ese tipo de cosas, la política de promoción y prevención real es la que debería permitir garantizar una autosostenibilidad del sistema de salud de los colombianos. Algunos elementos que he escuchado en los últimos días que también preocupan un poquito y que habrá que saber cómo se hace. Cuando hicimos la reforma a las regalías, el legislador
tenía como fundamento que las regalías deberían servir para impactar el desarrollo estructural del país, de las regiones, y para que hubiera, digamos elementos macros de atención a la sociedad, a los colombianos. Pero las regalías, en no pocas regiones, por no decir en todas, se ha vuelto la caja menor de algunos actores que tienen la responsabilidad de ejecutar esos recursos, y he escuchado en los últimos días que las regalías podría ser un recurso para mejorar las condiciones de salud de los colombianos o para adicionar recursos al sistema. Me parece importante que eso se piense, me parece fundamental que así se haga, pero en la medida en que como sociedad civil, en la medida como actores del sistema, en la medida en que como responsables sociales de estos temas, pues le garanticemos al tomador de decisiones, a la SOCAD o al gobernante de turno, que el problema de la salud es un problema que necesita recursos, pues sensibilicémoslo y hagamos que se pueda meter plata de regalías en salud, por ejemplo, para la ampliación de la cobertura de la red pública hospitalaria, por ejemplo, que hay dificultades, pero no creería uno que haya que meterle plata de las regalías o de una fuente cualquiera al sistema cuando primero no garanticemos las buenas prácticas administrativas, cuando primero no garanticemos la responsabilidad del manejo de las instituciones hospitalarias, sobre todo las públicas. Entonces, primero organicemos la casa y después, si nos hace falta, pues camine, metámosle plata a regalías y el tomador de decisiones deberá asumir esa responsabilidad. He escuchado también otra fuente que quieren involucrarle al sistema, y es unos recursos que tienen las cajas de compensación familiar, el 4% de las cajas que sirven para garantizar, digamos, prestaciones, digamos, complementarias a los trabajadores colombianos. Entonces, como las cajas tienen mucho dinero, caminen, miremos a ver si les quitamos un poquito para la salud. Yo creo que ese es un debate que hay que dar con más responsabilidad. Ese es un debate que no puede ser solamente porque tienen 4 billones, caminen, quitémosles 1 billón. Cuando miremos qué están haciendo las cajas y cuál es la responsabilidad de las cajas en la seguridad social de los trabajadores colombianos. Así que tampoco, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Yo creería que es otro debate que hay que dar, pero con muchísima responsabilidad, porque no es porque tienen mucha, entonces camine, quitémosles, porque de alguna manera es un sistema que nació hace muchísimos años y que ha sido, digamos, que ha mostrado alguna eficiencia. Y viene el debate final, el de los próximos días también, que tiene que ver con las acciones que está desarrollando el Ministerio de la Salud y la Protección Social, lo que ahora se llama la modernización del FOSIGA. Hay quienes plantean, y así está, digamos, escrito, se había trabajado en la malograda reforma ordinaria de la centralización de los recursos de la salud, en la creación de Salud Mía, ¿era? Salud Mía. En la creación de Salud Mía, pues digamos que eso tiene defensores y detractores. Yo, por ejemplo, me declaro expectante de lo que pudiera pasar, porque vamos a crear, o se pretende crear una entidad que va a manejar más de 40 y pico billones de pesos, que tiene que controlar más de 40 millones de prestaciones de servicios de salud en cortos tiempos. Digamos, el sistema de auditoría que habría que aplicarle a esto es bastante complejo, y vuelvo al tema de la auditoría. Una discusión que teníamos los ponentes con el ministerio era, bueno, ¿y cómo vamos a auditar el sistema? Claro que seguimos expectantes. ¿Cómo es que se audita este sistema? ¿Cómo vamos a garantizar una relación transparente entre la gestora o la EPS y el prestador? No, es que ya no va a manejar dinero, pues no maneja dinero, pero va a decir cuánto le paga. Y entonces, ¿cómo se audita? ¿Qué capacidad tiene una institución de estas características para auditar las prestaciones de servicios de salud, que son millones en cortas temporalidades, en cortos tiempos? Entonces, es una discusión que hay que dar. Al final, para dar razón de alguna manera, algún planteamiento que vamos a escuchar aquí y que también se ha escuchado, es que la necesidad de incrementar la UPC, que es otra gran discusión que el Congreso de la República tiene que
tener muy clara. Parece evidente que hay que aumentar la UPC. Y lo que también parece evidente y tiene que ser evidente, y es nuestro planteamiento, es que si se aumenta la UPC es porque el sistema es transparente, pero no es la UPC para que una proporción muy importante de ella vaya a PIP, a atenciones colectivas, pero esa parte de la UPC que va a atenciones colectivas no se sabe de su eficiencia, se gasta pero no se invierte. Entonces, ¿cuál es la razonabilidad de aumentar la UPC y hasta cuánto se aumenta la UPC? Es que me están poniendo me están aumentando el POS, están aumentando la cobertura, hay más inclusiones y no me alcanza. Pero bueno, ¿y cuál es el sistema de auditoría y control para que garanticemos que esa UPC hay que subirla y hasta cuánto y en qué se gasta? ¿O cómo se invierte? ¿O cuál es la prestación del servicio? ¿Y de dónde los recursos? Entonces, yo celebro que el Ministerio de Salud, el ministro Gaviria, está trabajando los temas como tiene que ser. El tema de regulación de medicamentos, el tema, todo lo que aquí hemos escuchado y lo que yo he manifestado, pero nos tiene que llevar a tener confianza en que en los próximos días el sistema tendrá que seguir mejorando. Para concluir, debo decir que también es mi apreciación muy personal, excepto que hay dos cosas que hay que hacer con la estatutaria. Yo creo que hay que seguir profundizando en la reglamentación, pero no solamente en la reglamentación como tal, sino en la operación de la reglamentación, porque las leyes están dadas, las normas están dadas, la estatutaria está dada, pero no se revierte o consecuentemente en una verdadera prestación de servicios de salud en Colombia. El ciudadano común y corriente todavía encuentra dificultades de acceso, de barreras, de resolutividad, de paliación, de cualquier cantidad de cosas que hay en salud, pero obviamente celebro, digamos, la participación de los antioqueños y la proactividad con que ustedes desarrollan la responsabilidad de hacer que nosotros escuchemos, entendamos nuestra tarea y obviamente la tarea del ministerio. Así que con estas reflexiones y un agradecimiento obviamente de nuevo a todos los anfitriones y a los que nos dieron esta oportunidad para compartir algunas experiencias, muchísimas gracias y el Congreso de la República siempre estará dispuesto. Muchas gracias.